prisionero encerrado en una cárcel injustamente lejos de su hogar. Eventualmente el copero sería su boleto de salida de la cárcel para José, pero no lo sabía. José sabía interpretar sueños, no sabía leer el futuro. La cruda realidad entonces para José era que había sido falsamente acusado. La gente que se suponía debía protegerlo lo traicionó y sus propios sueños se habían convertido en cenizas. ¿Qué hace uno entonces en esa situación? ¿Qué hizo José? José hizo lo que todos los cristianos deberíamos hacer: permanecer fieles a Dios y hacer lo que nos toca hacer. Alguien dijo alguna vez que el secreto del futuro está en lo que hacemos diariamente en nuestras vidas de manera rutinaria. Es decir, que las cosas que hacemos todos los días, especialmente las cosas pequeñas, son semillas que sembramos para el futuro. Salomón dijo en Eclesiastés que todo lo que esté a nuestro alcance hacer, hay que hacerlo mientras podamos. Y ese consejo de Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, enfatiza la naturaleza impredecible de nuestras vidas. Porque por mucho que planeemos el futuro, siempre hay algo imprevisto que surge a lo largo del camino. Y este pasaje de Eclesiastés 9:10 que dice: todo lo que hagas, hazlo bien, nos reta a no rehuir nuestras responsabilidades diarias, sean chicas o sean grandes, sean trascendentes o sean intrascendentes. Lo que tenemos que hacer diariamente, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer bien. Porque de lo contrario, nos convertimos en los hombres y en las mujeres del mañana, ¿no? Siempre dejando para mañana lo que tenemos que hacer. Mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer. Está bien que soñemos con un empleo mejor. Está bien desear hacer un doctorado. Pero mientras llega el ascenso, tenemos que hacer bien el trabajo que nos toca ahora. Mientras llega y mientras estamos soñando en el doctorado, pues primero hay que acabar la primaria. Porque si no va a estar difícil, ¿no? Y estamos en primaria, pues aplícate en aritmética y luego ya verás física cuántica y lo que tengas que ver. Todos deseamos estar mejor algún día. Pero mientras ese día llega, tenemos que hacer lo que nos toca hacer y hacerlo bien. Porque lo que hacemos hoy sienta las bases para nuestro futuro. Si quiero ser gerente mañana de la planta donde trabajo, tengo que ser el mejor office boy hoy, si es que soy office boy. Y después ya me ascenderán a auxiliar. Y después ya me ascenderán a asistentes de supervisor. Y luego a supervisor y así. Hasta que llegue a tener el puesto que tiene Bernardo o Sonia o César, ¿no? Pero mientras hay que darle en lo que estamos. Si quiero ser el mejor esposo hoy, tengo que empezar por escuchar a mi esposa hoy y ponerle atención hoy. Si quiero ser un cristiano maduro mañana, tengo que orar hoy porque Dios me ayude a ganar mis batallas contra mis pecados hoy y pelear esas batallas hoy. La realidad es que Dios nos tiene a todos en un punto hoy. Y solo Él sabe hasta dónde nos va a mover mañana. Pero mientras estemos aquí y ahora, tenemos que hacer las cosas que nos toca hacer y hacerlas bien. Mi papá me decía, si vas a ser bolero, tienes que ser el mejor bolero. Igual que si vas a ser neurocirujano, tienes que ser el mejor cirujano. Hay boleros chambones y hay neurocirujanos chambones también. Porque eso es una actitud, es una forma de afrontar lo que tenemos que hacer. Y como cristianos tenemos que saber
que lo que nos toque hacer lo tenemos que hacer y tenemos que hacerlo bien. Es un buen consejo el que mi papá me daba. En el caso de José, eso fue lo que hizo. Él había aprendido a confiar en Dios. Y en ese punto de su vida, Dios permitía que fuera un prisionero. Ahí lo tenía. Y Dios había permitido que el carcelero le dejara toda la administración de la cárcel a él. Así que eso tenía que hacer y lo estaba haciendo bien. Y fue esa confianza en Dios y esa fidelidad de José lo que hizo que cuando llegaran el copero y el panadero del rey, se ocupara de ellos. Aunque fuera rutina, aunque fuera dos más que llegaban a la cárcel. Tenía que atenderlos y los atendió. Y así, sin saberlo, estaba haciendo mucho en favor de su propia libertad. Con el tiempo, la fidelidad de Dios y la fidelidad de José rindieron fruto. De modo que la pregunta para todos nosotros es si estamos dispuestos a confiar en Dios y a ser fieles, aun cuando lo que está sucediendo en este momento en nuestras vidas parece no tener ningún sentido. Debemos ser fieles a Dios. Él sabe por qué nos tiene donde nos tiene hoy. Y Él sabe también a dónde nos va a mover mañana. Pero su fidelidad es total. Y esa debe ser nuestra fidelidad hacia Él. La segunda respuesta: mientras esperamos, debemos estar listos. No solo debemos ser fieles, pero debemos estar listos para cuando Dios nos dé la respuesta. Versículos 5 al 8. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño. Y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Los sueños siempre fueron parte de la vida de José. De hecho, así se le conoce, ¿no? José el soñador. Ahora, si recordamos su desgracia actual, mucha parte de ella se debía a aquel sueño que tuvo, ¿no? O aquellos dos sueños que tuvo en donde él veía a las estrellas de sus padres y de sus hermanos inclinarse ante él. Y eso exacerbó el odio que sus hermanos sentían por él. Entonces su desgracia actual se debía en gran parte a esos sueños, a esa relación que tenía José con los sueños. Ahora, su disposición para interpretar los sueños de los dos funcionarios del rey claramente indica que José no había renunciado a sus sueños. A pesar de que sus sueños lo tenían ahí, José no había renunciado a sus sueños. Porque si hubiera sido así, cuando él le preguntó al copero y al panadero, ¿por qué están apurados? Y ellos le dijeron, es que tuvimos sueños. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de José? No se apuren, no. Los sueños son sueños nada más. Yo también tuve sueños de grandeza, y mírenme cómo acabé. Olvídense, sigan con su vida. José no hizo eso. Tampoco dijo, no se apuren, yo soy muy bueno para interpretar sueños. Ahorita se los interpreto. No ocurrió o no incurrió José en ir a ninguno de los dos extremos, es decir, ni se hundió en su propia desesperanza, pero tampoco dijo, yo soy el que te puede decir qué va a pasar. Lo que hizo José fue lo correcto, dirigirlos a Dios, que es el que da los sueños, que es el que da la interpretación de los sueños. Él señaló al único que tiene poder sobre nuestros sueños y nuestros planes, a Dios. ¿No son de Dios las interpretaciones? Esa fue la pregunta retórica de José. Y en esa respuesta estaba José reconociendo que es Dios
quien da sueños a los hombres y solo Dios puede explicar esos sueños. Cuando José hizo esto, estaba reconociendo la providencia de Dios, el control que Dios tiene sobre todo y sobre todos. Para Dios no es un obstáculo la cárcel, hermanos, o una enfermedad, o una situación familiar angustiante. Dios va a llevar a cabo el plan que tiene para cada uno de nosotros a pesar de las circunstancias. Amén. De hecho, las mayores obras de Dios por su pueblo, en favor de su pueblo, son realizadas cuando las condiciones son adversas. Igual si se trata de manera colectiva o de manera individual. Creemos y confiamos y servimos a un Dios que no puede ser detenido ni por rejas ni por bardas altas. José estaba listo para servir a Dios justo en el lugar en donde estaba, aunque seguramente él preferiría estar en cualquier otro lugar. La pregunta es, entonces, si nosotros estamos listos para hacer lo que Dios espera de nosotros en el lugar en donde nos tiene, aunque quisiéramos estar en otro lugar. Es la pregunta que debemos hacernos honestamente y respondernos honestamente. La tercera pregunta, o la tercera respuesta a la pregunta de qué podemos hacer mientras esperamos, la respuesta de Dios es que mientras esperamos debemos ser francos y debemos ser valientes. Entonces, debemos ser fieles, debemos estar listos y en tercer lugar, debemos ser francos y ser valientes. Los versículos 12 y 13 de nuestro pasaje registran la interpretación que José dio al sueño del copero y el sueño del panadero, o más bien solamente del copero. Y luego en el versículo 14, José hace una petición personal. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Esa fue la petición de José. Cuando las cosas te vayan bien, acuérdate de mí. Alguna vez leí que esta actitud de José mostraba una falta de fe de parte suya. Claramente, quien dijo esto nunca ha estado en la cárcel o nunca ha tenido a nadie en la cárcel. Porque cuando lo estás, lo único en que piensas es en el día en que vas a salir de ahí. Y eso pasa aunque uno sepa que está ahí justamente. Solo piensas en el día en que vas a salir y aprovechas cualquier situación que te pueda ayudar para aferrarte a ella. En el caso de José, no solamente estaba preso injustamente. De manera que no veo, hermanos, cómo pudiera estar mal pedirle a alguien que lo podría ayudar, que lo ayudara, que hiciera todo lo posible por sacarlo de ahí. Con esa actitud, José mostraba que él había sido fiel y había servido a Dios en donde estaba y no se había quejado y estaba esperando en Dios. Pero por el otro, está claro que él no quería quedarse en la cárcel para siempre. ¿Quién quiere quedarse en la cárcel para siempre? A menos que te llames o te digan el tío Sam. Había un señor allá, el tío Sam, cuando yo estuve en el reclusorio de Ciudad Victoria, que él sí, es más, tardaban en sacarlo que en regresar, y llegaba contento. Algo tenía mal el tío Sam, pero bueno. Si no eres el tío Sam, no esperes, o no espero yo que quieras estar en la cárcel para siempre. Creo que la oración de José era: acepto tu voluntad para mi vida, Señor, pero espero que un día pueda caminar libre.